Buenos días, mi nombre es Daniela Pérez Arcaya, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. Hoy vamos a hablar sobre la investigación de medios y análisis morfológico para la materia de investigación audiovisual y de prensa dictada por el profesor Eduard Valero. Comencemos. Investigación de medios es aquella que abarca el análisis morfológico creado por Jacques Heiser. Este muestra la importancia del periódico y revela cómo la información llega a sus lectores y cómo ésta es recibida por ellos y de qué manera repercute. Bien, si hablamos del análisis morfológico en sí, este se encarga de destacar y de resaltar las características más importantes del periódico, dividiéndose en tres aspectos: la personalidad del periódico, la morfología del periódico y la valorización del periódico. La personalidad del periódico se puede llevar a cabo siempre y cuando sea un medio impreso, dirigido a un público específico, de manera continua, bajo un mismo título y que los ejemplares estén fechados. Luego tenemos la morfología del periódico. Esta se encarga de estudiar el periódico tal cual es decir, tal cual se presenta a los lectores. Esta se puede dividir en varios elementos. El primer elemento es el elemento de estructura. Este realza la importancia de las páginas del periódico y cómo la primera página es la que prevalece en el periódico, es la página más importante, es la primera que se ve al momento de que el lector lo tiene en sus manos. Bien, esta página es la que hace que el periódico se venda. También se habla de que la publicidad es eliminada al momento de estudiarlo y que nada más se basa en lo que son los textos, los títulos y las ilustraciones. Luego tenemos la clasificación del contenido. Esto se divide en varios aspectos. Tenemos los géneros y en ellos tenemos la crónica, que es aquella que relata un acontecimiento relevante. Los artículos son aquellos redacciones que basan una opinión específica sobre cualquier tema. Y también tenemos las composiciones de informaciones y opiniones dentro del contenido de los géneros. Bien, luego tenemos el origen de la información que se desarrolla dentro del periódico. Esta puede ser del mismo periódico, puede ser de corresponsales, puede ser de colaboradores ajenos al área de redacción, a servicios de agendas informativas o a comunicados de gobierno, bien sea nacional o extranjeros. También puede ser extraída de informaciones de otros medios de comunicación. Luego tenemos lo que es el marco geográfico. El marco geográfico se basa en el contenido que se está desarrollando en el momento. Luego tenemos el objetivo. El objetivo se divide en tres, bien sea educar, informar o simplemente entretener al lector. Y por último tenemos los tipos de contenido que se desarrollan en las secciones del periódico. Estos pueden ser noticias nacionales, internacionales, política, deporte, espectáculos, entre muchos otros. Ya esto dependerá del periódico que se esté analizando en el momento. Bien, luego tenemos los métodos y reglas. Estos métodos y reglas se basan para el estudio morfológico de un periódico, de dos o de varios. Si es de uno, bueno, simplemente se busca un periódico normal, el cual estudiar, no se pueden hacer hipótesis sin antes haberlo estudiado y se debe destacar si tiene alguna particularidad específica que haga que realce sobre otros. Si es en dos periódicos o más, deben tener características similares para que no haya ningún tipo de desventaja en ellos y el estudio se pueda dar con mayor efectividad. Bien, luego tenemos lo que es el procedimiento de recuento. Esto se basa en lo que es el estudio del texto, de las ilustraciones y de los títulos ya previamente estudiados. Luego tenemos lo que es el registro de identificación del periódico, que como ya se dice, es la identificación en sí del periódico, qué periódico es específicamente. Y por último, entre estas tenemos el expediente de identidad. Bien, con el expediente de identidad se basa en lo que es la estructura financiera y jurídica del periódico. Ahora vamos a hablar sobre la valorización del periódico. La valorización que se le da a una noticia dentro de un periódico depende del periódico en sí. La noticia más relevante que más destaque va a ser la que esté en primera página. Va a tener mucho más valor que las otras y va a ser la primera que el lector vea.
Bien, esto lo podemos dividir en algunos aspectos. La ubicación de la página, como ya lo decía, tiene mayor prioridad la primera página, y el lugar de la página en la que las noticias se destaquen depende específicamente de cómo se estructure. Sabemos que el ser humano normalmente lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Por ende, la noticia que se quiera destacar en primer lugar será colocada del lado izquierdo superior y será la primera que ve el lector al momento de abrir el periódico. Luego tenemos los títulos. Estos se dividen en la importancia real, importancia relativa y el contenido específico. Este puede ser informativos, explicativos, orientados o sensacionalistas. Bien, luego tenemos lo que es la presentación en sí. La ilustración agrega un valor especial al contenido que se desarrolla dentro de un periódico. ¿Por qué? Porque esto hace que el lector, al momento de abrir el periódico, llame su atención visualmente, va a ser lo primero que vea, una ilustración. Luego tenemos la tipografía, que igualmente añade un valor especial al contenido que se está desarrollando, y esto simplemente es la variación de tipos de letras en el contenido que se desarrolla dentro del periódico, y esto dependerá del periódico específicamente. Luego tenemos la estructura, y esta se divide en la fragmentación, la composición, el origen, la fuente y la longitud. El origen y la fuente es sumamente importante al momento de desarrollar un contenido porque agrega valor, porque hay una fuente confiable que firma con nombre que desarrolló ese contenido dentro de un periódico y lo hace confiable. Por último, tenemos la selección, y esto se resume a la fórmula de centimetraje, que es simplemente una fórmula matemática que nos permite estudiar las longitudes, la estructura, la morfología de un periódico, matemáticamente hablando. Muchísimas gracias por su atención.